Bueno, vamos a involucrar en nuestro asiento distintas cuentas de resultados. Váyanme diciendo cuentas de resultados negativos. Costo de mercadería vendida. Bien, se me ve perfecto. Vamos a decir 30.000 pesos. ¿Qué más? Deudores incobrables, Bárbaro. ¿Qué otra? ¿Qué les ocurre? Gastos bancarios. Bancarios. Vamos a eh, recopilar 5 de resultado negativo y 5 de resultado positivo. Dos más. Alguna amortización de un bien de uso. Bien, perfecto. Amortización. Bienes de uso. Bárbaro. Una más. ¿A quién se le ocurre? Intereses perdidos, puede ser. Excelente. Este es de vengados, vamos a decir. Voy a ponerle acá el signo para no se presta confusión. Bien, perfecto. Todas con saldo deudor, ¿sí? Cuentas resultado negativo deberían tener saldo cero, saldo deudor. Bueno, pasemos a cuentas de resultado positivos. 5 cuentas. Ventas. Bien. ¿Qué más? intereses ganados, Bien, perfecto. Bárbaro. ¿Qué otra? Se olvidaron, usamos 1000 durante el cuatrimestre. Recuperen previsión. Bien. Recupero previsión. Fantástico. Faltan 2. dividendos ganados, Buenísimo. Una más. resultados por tenencia asumiendo que fueran positivos, Bien. Bien, fantástico. Bueno, entonces esas son todas las cuentas de resultados que, bueno, determinada empresa trabajó, porque así las tenía dadas de altas en su plan de cuenta en un determinado ejercicio y se encuentra frente al cierre de ejercicio. Bueno, como hablábamos al inicio de la clase, el cierre de proceso contable se define como lo conversamos y es la cancelación de las cuentas de resultados para trasladar sus saldos a las cuentas patrimoniales. Bueno, esto obviamente, espere que está dando gente, piden habilitar, ahí estamos. Bueno, esto se traduce en un asiento contable que obviamente tenemos que reinvertir los saldos, ¿sí? Para cancelar, digamos, llevar todas las cuentas de resultados a saldo a cero.
a saldo cero. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para que en el próximo ejercicio todas las cuentas de resultados inicien con saldo cero y al fin del ejercicio podamos determinar un resultado del ejercicio, ¿sí? Imagínense si las cuentas de resultados todo el tiempo tendrían saldos iniciales, sería imposible determinar cuál fue el resultado del ejercicio, ¿sí? Con lo cual, ante el inicio de cada ejercicio, las cuentas de resultados comienzan ese ejercicio con saldo cero, ¿sí? Bueno, y para que eso ocurra, bueno, una vez finalizado o habiendo registrado todas las operaciones de un ejercicio económico, bueno, tenemos que cancelar los saldos de todas las cuentas de resultados. Obviamente las cuentas de resultado positivo, bueno, vamos a cancelar sus saldos por el lado del debe y las cuentas de resultado negativo lo haremos por el lado del haber, ¿sí? Entonces, empezamos con eso. Voy a volver a copiar esto acá. Pongamos que esto es 31 del 12 del XX y me llevo todos los saldos de las cuentas de resultado. Bien, lo mismo hacemos con las cuentas de resultado negativo. Bien, voy a hacer una sumatoria. Voy a retocar alguna cuenta para que no quede tan complejo este primer pantallazo de cancelación de las cuentas. Cambié el saldo de los dividendos ganados, usé 10.000 en lugar de 1.000 y lo cambio acá. ¿Ok? Bueno, entonces, los saldos de las cuentas de resultados suman, digamos, 182.000 pesos. Los saldos de la de las cuentas de resultados positivos suman 182.000 pesos. Los saldos de las cuentas de resultados negativos suman 175.000. Bueno, si esto fuera un asiento contable, obviamente llevado por el método de la partida doble, nos debería balancear. No ocurre en este caso. ¿Qué piensan que nos puede estar faltando contemplar en esta registración? ¿Puede ser, Y profe, el resultado del ejercicio? exactamente, esto que charlábamos recién, tenemos que registrar una cuenta que defina, que determine el resultado obtenido en el ejercicio. En este caso, ¿qué piensan? ¿Va a ser un resultado positivo o negativo? Positivo. Bien, exactamente. Entonces, voy a agregar a nuestra registración contable del cierre del proceso contable la cuenta resultado del ejercicio. En este caso por 7.000, ¿cierto? Bien. Cuenta de resultado del ejercicio, cuenta de patrimonio neto, ¿sí? Todas las cuentas involucradas en este asiento son de resultado, excepto la cuenta resultado del ejercicio, que es una cuenta de patrimonio neto. Ok. Bueno, ¿esto termina acá? No, a continuación deberíamos hacer un segundo asiento que tiene que ver con la reclasificación del resultado del ejercicio, ¿sí? Como vimos cuando estudiamos el patrimonio neto, bueno, los resultados acumulados en los distintos ejercicios los dejamos registrados en la cuenta resultado no asignado. Entonces, lo que deberíamos hacer es una reclasificación de esta cuenta de patrimonio neto que, bueno, acabamos de registrar en nuestro asiento de cierre de cuentas de resultados. Entonces, como esto, menos patrimonio neto, resultados no asignados, perdón, resultado del ejercicio contra la cuenta resultados
asignados o resultados acumulados, siempre de acuerdo a nuestro plan de cuentas. Obviamente, también por 7.000, la cuenta de resultados no asignados o resultados acumulados cuenta también de patrimonio neto, ¿sí? Bueno, ¿esto está claro, chicos? El asiento que deberíamos Sí, sí. hacer ante cada cierre de ejercicio y por qué lo hacemos, ¿sí? Bueno, ok. Volvamos a las filminas. Dejo de compartir el Excel. Ok. Bueno, pero ¿es solo esto el cierre del proceso contable? No, ojalá lo fuera. Ojalá fuera solo hacer este asiento y finalizaríamos con todas las tareas que tienen que ver con un cierre de ejercicio económico contable. No es solo eso. Y un poco la clase de hoy, bueno, es repasar un poco todas esas tareas adicionales a ese asiento contable que los contables de la empresa y los auditores de determinada compañía deberían hacer ante cada cierre de proceso contable, ¿sí? Bueno, eh, vamos a nombrar algunas de ellas. Todas serían imposibles, pero bueno, las más representativas y las que fuimos estudiando a lo largo de este cuatrimestre. Bueno, una de ellas es la cancelación de lo que se denomina cuentas de enlaces. ¿Qué son las cuentas de enlaces? Bueno, al cierre yo debo cancelar las cuentas de las unidades o delegaciones en las que descentralicé mi contabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, supongamos que tengo la administración situada en un lugar físico y el depósito, o mejor dicho, el área de producción de las mercaderías que, valga la redundancia, produce esta empresa en otro, ¿sí? Entonces, lo que ocurre muchas veces es que por una cuestión de practicidad, bueno, todo lo que tiene que ver con la producción de esa mercadería que comercializa la empresa, esto es materia prima, eh, los distintos componentes de la materia prima de esa mercadería, bueno, quedan en el depósito, con lo cual es mucho más sencillo realizar las registraciones contables y el control sobre esos bienes allí que en las oficinas administrativas. Con lo cual se descentraliza la contabilidad en este ejemplo que acabo de poner en el sector producción de la empresa, ¿sí? Entonces, ante cada cierre de ejercicio, esa descentralización, bueno, debo volcarla en la contabilidad principal, ¿sí? Bueno, a ese tipo de cuentas se las denomina cuentas de enlace y obviamente yo tengo que trasladar los saldos de esa contabilidad descentralizada a la contabilidad central para cerrar el ejercicio. Una vez que lo abro nuevamente, bueno, vuelvo a descentralizar y a trasladar los saldos de esas cuentas de enlace a las subsidiarias, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y sigo operando durante el ejercicio igual que lo hice durante todo el año. Ahí ante un nuevo cierre de ejercicio, bueno, vuelvo a consolidar los saldos en mi contabilidad central, ¿sí? Tarea que hay que hacer ante cada cierre de ejercicio en el caso que utilice esta herramienta contable que son las cuentas de enlace, ¿sí? ¿Está más o menos claro eso? Perdón, yo no terminé de entender bien qué sería entonces una cuenta enlace. Una cuenta de enlace es una cuenta que te permite no registrar en tu contabilidad central distintos hechos económicos, ¿sí? Se realiza en una contabilidad
subsidiaria, si se quiere, ¿sí? ¿Por qué? Por los motivos, por ejemplo, que les expuse en el caso que les acabo de contar, ¿sí? De contar. La necesidad de llevar la contabilidad en el lugar donde ocurren las cosas, ¿sí? Bueno, en el ejemplo que les planteaba, les decía, por una cuestión práctica, tengo mi fábrica de producción en un lugar distinto a la administración central donde se lleva la contabilidad. Bueno, entonces, para la realización de los arqueos y el registro de los movimientos de las compras y salidas de los bienes que utilizo para la fabricación de mis mercaderías, llevo la contabilidad en ese lugar separado de la administración central, ¿sí? Entonces, si se quiere, tengo una contabilidad paralela, ¿sí? A esa contabilidad paralela, bueno, la logramos con las cuentas de enlace, que cuando se produce el cierre de ejercicio, yo no podría no tener en cuenta todos los movimientos que registren esa contabilidad paralela, ¿sí? Porque si no, cuando consolido en mi contabilidad central todas las operaciones de la empresa, si no incluyo estas, bueno, me va a quedar una parte importante de mis operaciones sin, sin notificar, sin evaluar, sin medir, sin informar a terceros, ¿sí? Bueno, entonces, ante cada cierre de ejercicio, esas cuentas de enlaces las traslado sus saldos a mi contabilidad central, ¿sí? Es decir, que las cuentas de enlace quedan con saldo cero, alimento de esos saldos a mi contabilidad central, cierro el ejercicio con todas las operaciones de la compañía incluidas, y cuando abro el ejercicio nuevamente, bueno, vuelvo a trasladar los saldos a mi contabilidad subsidiaria o paralela mediante estas cuentas de enlace, ¿sí? Sí, gracias. Ok. Bueno, esa es una de las tareas que hay que llevar a cabo. Otra de las tareas que hay que llevar a cabo, ustedes la conocen, tiene que ver con la verificación de los saldos contables informados, informados por terceros, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a través de las circularizaciones, método que hemos charlado cuando estudiamos el rubro crédito. Básicamente existen tres: la circularización positiva, donde yo indico un saldo y espero que eh, mi cliente corrobore que ese saldo es correcto o me diga, no, mira, el saldo como formaste está mal y es este, ¿sí? A ese tipo de circularización la denominamos circularización positiva. Después existe otra que llamamos positiva a ciegas, donde no informo el saldo y le pido al tercero que me diga cuál es ese saldo deudor que tiene para con la compañía. Y un tercer tipo de circularización se denomina negativa, en donde le pido al tercero que me conteste la circular enviada solo en el caso que se encuentre en disconformidad al saldo que, bueno, le he informado en esa circular, ¿sí? Bueno, es una tarea que tiende a tratar de tener una herramienta más de análisis para dejar correctamente evaluado el rubro créditos, ¿sí? ¿Estamos con esto? Sí, profe. Bien. Otra de las tareas, también ustedes la conocen muy bien, tiene que ver con dejar evaluado correctamente los saldos de rubro disponibilidades, es decir, caja y bancos, y eso lo realizamos a través de los arqueos, hablando del rubro caja, de, mediante el arqueo de, bueno, de la cuenta caja y de fondos fijos, ¿sí? Como lo hemos practicado durante el cuatrimestre. Y rubro banco, obviamente, el método de control para que quede correctamente, para que quede correctamente evaluado la cuenta banco es la conciliación bancaria, ¿sí?
Si ahora hablamos de rubro bienes de cambio, bueno, un método de control es la realización de los inventarios para dejar las existencias finales evaluadas de acuerdo a lo que arrojó ese inventario realizado por la empresa. Cuando me acerqué al depósito, hice un recuento de las mercaderías que existían a una fecha determinada. Bueno, y mi contabilidad la ajusté de acuerdo a ese depósito, a ese recuento. ¿Sí? Estamos bien con eso también, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, bien. Otra de las tareas que hay que realizar, bueno, es el tratamiento de las contingencias, ¿sí? Esto que charlamos en la clase donde analizamos los pasivos y veníamos trabajando ya con el registro de las cuentas regularizadoras de activos, donde vamos a registrar solo las contingencias que tengan resultados desfavorables, ¿sí? Bueno, y aquellas que habíamos clasificado como remotas y probables, perdón, como probables y cuantificables, las registraríamos en nuestra contabilidad, y aquellas que eh, no tenían un grado de ocurrencia tan alto, bueno, las íbamos a mencionar en las notas anexas a los estados contables. Bueno, obviamente no se puede obviar este tratamiento de contingencias y es una de las tareas que hay que llevar a cabo ante cada uno de los cierres de ejercicio. Bien. Bueno, otra de las cuestiones de las que habría que ocuparse tiene que ver con, bueno, si en esta tarea de revisar la razonabilidad de la contabilidad fuéramos a encontrar resultados de ejercicios anteriores registrados de manera incorrecta, bueno, la herramienta contable que nos permite eh, corregir esa situación es la cuenta área, como ya venimos charlando, cuenta de patrimonio neto, que en qué casos la podríamos usar para repasar lo charlado. Si cometimos un error o si cambiamos la metodología, por ejemplo, de amortizaciones o de inventario. Bien, perfecto. Excelente. En esos casos, bueno, corregiríamos un resultado de ejercicio anterior mediante esta cuenta de patrimonio neto que denominamos área. Ok, obviamente de encontrar situaciones que necesitamos corregir, bueno, eso van a meritar asientos de ajuste como los que, bueno, ustedes realizaron a la hora de resolver el examen, que un poco planteaba eso. Planteaba una situación a una determinada fecha, que era una fecha de cierre de ejercicio, con distintas aclaraciones que, bueno, tendían a tratar de dilucidar si una operación registrada por la empresa estaba correctamente medida o evaluada. Bueno, cuando eso no sucedía, ustedes planteaban asientos de ajuste. Un poco lo que ocurre ante cada cierre de ejercicio es eso. Encontramos alguna situación que requiera de algún ajuste contable, bueno, hacemos un asiento de ajuste a fecha de cierre de ejercicio. Bien, otra de las situaciones que vamos a tener que trabajar y mucho ante cada cierre de ejercicio es la anticuación de las partidas contables. Esto no es más ni menos que aplicar el método de ajuste por inflación, que tema que vamos a ver la próxima clase teórica. Bueno, tarea fundamental en tiempos inflacionarios como los que estamos viviendo. Ante cada cierre de ejercicio contable, bueno, hay que ajustar las partidas contables para que éstas puedan volverse comparables, ¿cierto? Básicamente.
Bien. Otra de las tareas que vamos a tener que llevar adelante tienen que ver con el registro o el análisis de los hechos posteriores al cierre. ¿Quién recuerda que llamábamos hechos posteriores al cierre de ejercicio? No son los que suceden después de que cierra el ejercicio, pero antes de que se publiquen los informes. Exactamente. Así los definimos. ¿Y qué tratamiento le íbamos a dar a esos hechos que ocurrían en esa ventana de tiempo? ¿Recuerdan? Teníamos a grandes rasgos dos situaciones que podrían darse. O sea, era que esté relacionado con una operación o una cuestión que ya existía previo al cierre o una cuestión nueva, pero que es o sea, es de interés agregarla en los estados contables del previo ejercicio. Excelente, sí. Esas eran a grandes rasgos las dos situaciones que podíamos encontrarnos. Ambas tienen un tratamiento distinto, ¿sí? Si tenían que ver, como lo decía el compañero, con situaciones que modifican hechos ya existentes, bueno, ahí lo que nos permite esta ventana de tiempo es corregir alguna medición o evaluación sobre alguna determinada situación ya existente a fecha de cierre de ejercicio. Por el contrario, si en esta ventana de tiempo se daban situaciones nuevas que a fecha de cierre de ejercicio no existían, por eso son nuevas, bueno, ahí lo que podíamos hacer es utilizar esta herramienta, como lo mencionaba también el compañero, agregando, notificando, contando, informando a terceros mediante notas anexas a los estados contables, pero nunca modificando una medición realizada a fecha de cierre de ejercicio porque el hecho no existía, ¿sí? Entonces nos podíamos encontrar con esas dos situaciones. Situaciones que modifican hechos ya existentes, en ese caso estoy en condiciones de cambiar la medición de un determinado registro, o situaciones nuevas, las cuales, si ameritan, las deberíamos informar en notas anexas a los estados contables. ¿Sí? ¿Está claro esto, chicos? Ya lo habíamos visto. Bien. Ok, perfecto. Y bueno, por último, otra de las situaciones y no menos importantes tiene que ver con el registro de de las depreciaciones de todos los bienes de usos y bienes intangibles que la empresa posee. ¿Sí? Eh, no podemos obviar esta situación de omitir el registro del desgaste o de la pérdida de valor de este tipo de bienes. Bueno, todas estas situaciones que hemos charlado barren el 100% de las tareas que eh, tenemos que llevar adelante como métodos de control ante el cierre del proceso contable, no, pero son una guía importante de, de ítems, situaciones que no podemos omitir ante cada cierre del proceso contable. Es decir, que no es solo realizar ese asiento que vimos al inicio de la clase, sino que tenemos que llevar adelante un montón de tareas de control y, y de evaluación de todas las situaciones o de las situaciones, digamos, pertinentes que se dieron durante el ejercicio para que eh, antes de su publicación queden todos los saldos evaluados de forma correcta o de lo más correcto que se puede o lo más razonable que se puede. Bien, bueno, una vez que realizamos todas estas tareas, tengo balance de saldos, ¿sí? Recuerdan, creo que así fue
cuando vimos los primeros ejercicios de registraciones contables, bueno, creo que fue la única vez en que armamos un balance de saldos, porque nada, lleva su tiempo y nos pasaríamos todas las clases armando solo balance de saldos y no viendo las situaciones planteadas para cada rubro, con lo cual no se dispone del tiempo para armar ante cada ejercicio que tenemos un balance de saldos. Bueno, en aquella primera clase o segunda clase que tuvimos, armamos un balance de saldos, eh, bueno, que de alguna manera va a ser el punto de partida para luego preparar lo que llamamos estados financieros, ¿sí? Bueno, ¿qué va a requerir o eh, cuál es la función de este balance de saldos? Bueno, básicamente el balance de saldos tiene como función la igualdad de las partidas entre los débitos y créditos, ¿sí? Debe contener todos los códigos o las denominaciones de las cuentas contables, que a su vez están definidas en el plan de cuenta, los respectivos saldos. Y obviamente si habláramos de balance de sumas y saldos, bueno, además de los saldos de cada una de las cuentas, se le agregaría 2 columnas más con los saldos deudores y acreedores, o más, mejor dicho, con la acumulación de los movimientos deudores y acreedores de cada una de las cuentas que luego determinan su saldo, ¿sí? Entonces, balance de saldos, solo contiene los saldos de cada una de las cuentas. Si hablamos de balance de sumas y saldos, bueno, a eso le agregamos los débitos y los créditos también de cada una de las cuentas. ¿Está claro esto, no, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Bien, ok. Bueno, ¿qué requiero para que la información contenida, para que la información contable me permita preparar los estados financieros? Bueno, ¿se acuerdan aquellos requisitos de la información contable que repasamos en una de las primeras clases? Bueno, particularmente para la preparación de los estados financieros, bueno, 3 de ellos son muy importantes. Uno de ellos es la pertinencia, que tiene que ver con que la información debe entretenerla y no tenerla, ¿sí? Es decir, la utilidad de tener la información contable debe generar un beneficio para el usuario interno o externo de la empresa, ¿sí? Es decir, si la preparación de los estados contables no permite una toma de decisión diferencial en tenerlos y no tenerlos, bueno, no tendría sentido confeccionarlos. Por eso, importante, muy importante para la preparación de los estados contables, el requisito de la pertinencia. Esto es la utilidad a la hora de la lectura de los estados contables genere una diferencia en tenerlos o no tenerlos a los usuarios de esa información. Otro de los requisitos importantes a la hora de la preparación de los estados contables como requisito de información contable es la integridad, ¿sí? Es decir, no debe excluirse nada que sea pertinente ni significativo, ¿sí? Por eso, entre otras cosas, charlábamos recién esto de los hechos posteriores al cierre. Bueno, si existe un hecho posterior nuevo, ¿sí? Que no tiene que ver con una registración realizada en un ejercicio, pero que produce efectos importantes sobre la compañía, bueno, lo tengo que mencionar en una nota de los estados contables, ¿sí? Bueno, esto de no debe excluir nada que sea pertinente y significativo, requisito de la integridad, también muy importante a la hora de la preparación de los estados financieros. Y por último, y también muy importante,
Bueno, es que los estados financieros sean comparables, ¿sí? Seguramente ustedes vieron algún balance alguna vez, por ejemplo, en un estado de situación patrimonial. Después yo les voy a mostrar uno a modo de ejemplo de que todo esto que charlamos se aplica eh, en, en el armado de los estados contables. Bueno, es el requisito de comparabilidad, ¿sí? Yo necesito comparar los saldos de las cuentas contables que tengo expuestos, por ejemplo, en un estado de situación patrimonial, con los saldos del periodo inmediato anterior, ¿sí? Eso me va a permitir, bueno, darle un contexto a la información presentada en los estados financieros y un adicional a la hora de tomar algún tipo de decisión con la lectura de los estados contables, ¿sí? Bueno, entonces repaso. Eh, Requisito de pertinencia, que tiene que ver con la utilidad de la información contable. Requisito de integridad, que tiene que ver con que no debe excluir nada que sea significativo. Y el requisito de comparabilidad para tener una, una medición o una evaluación sobre lo ocurrido en la empresa en el periodo inmediato anterior, ¿sí? Bueno, algo que no les conté, pero también lo hemos charlado, las cuentas regularizadoras las deberíamos dejar expuestas, eh, restando de las cuentas a las cuales regularizan, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos la cuenta de deudores por venta y existe una previsión para deudores incobrables. Bueno, entonces cuando estoy armando en el estado de situación patrimonial el rubro créditos, yo voy a dejar el saldo de la cuenta deudores por venta neto de su regularizadora. En el ejemplo que acabo de poner, neto de la previsión para deudores incobrables. ¿Sí? Eso está claro, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Bueno, y una cosa más que tiene que ver con una cuestión general también. Obviamente, los estados contables los vamos a preparar en moneda de curso legal, estos pesos, y también es tema de la clase que viene, pero deberíamos no, los debemos confeccionar en moneda homogénea, ¿sí? Esto es en moneda de fecha de cierre de ejercicio, y la herramienta contable que nos va a permitir dejar los saldos de las cuentas medidos o evaluados en moneda homogénea va a ser el método de ajuste por inflación, ¿sí? Ok, bueno, nos adentramos de lleno en lo que eh, denominamos estados contables o juegos de estados contables o juegos de estados financieros. Eh, ¿Qué deben incluir? Bueno, básicamente deben incluir la situación patrimonial del ente, el resumen de... Pregunta. Sí. Ujú. Si hacemos, perdón, un segundo. Si hacemos una corrección por un hecho posterior al cierre, ¿también es en moneda de fecha de cierre? O sea, tenemos como que llevarla para atrás, básicamente. No, digamos, lo que tiende el mecanismo de ajuste por inflación es justamente llevar todo a fecha de cierre de ejercicio. Vos me decís, suponete que la fecha de ejercicio es 31 del 12 y el hecho ocurrió el 31 de marzo, por ejemplo. ¿Esa es la situación que planteás? O... Sí, o sea, Sí. el cierre del ejercicio y después pasa otra cosa y corrijo una registración que hice antes. Ok, deberíamos ver el caso puntual, pero digamos, no, ahí, digamos, no es que hay que hacer un descuento de flujo de fondos y llevarlo al 31 de 12, no, utilizar esa medición, la de ese momento, ¿sí?
Ok, listo. Gracias. Ya vamos a ver cómo se aplica esto del método de ajuste por inflación en la clase que viene. Bueno, entonces les decía, la situación patrimonial del ente, el resumen de las causas de los resultados propiamente dichos, los cambios en la medida contable, ¿sí? Esto es la aplicación del método de ajuste por inflación, la evolución del efectivo, otros hechos que ayuden a evaluar situaciones futuras, esto es el análisis de las contingencias y la evolución de las cuentas del patrimonio neto. Básicamente, a grandes rasgos, eso deberíamos encontrar en un juego de estados contables, que, como charlábamos recién, deben ser comparativos y deben estar firmados siempre por la máxima autoridad del ente y, obviamente, por el auditor de los estados contables. Bueno, ¿cómo está estructurado ese juego de estados contables? Bueno, lo que primero vamos a encontrar es la memoria, ¿sí? ¿Quién sabe lo que es la memoria de un juego de estados contables? ¿Quién nos puede decir? O alguien que se imagine algo. ¿Qué un ente debe incluir en la memoria? ¿Puede ser, profe, que sea que está la información del cierre anterior o no? O sea, ¿está el comparativo del balance anterior o eso no? Puede tener, para darle un contexto a lo que se va a contar allí, hacer un reconto de lo ocurrido en el ejercicio anterior, ¿sí? Pero no es la cuestión principal que hace la memoria. ¿A alguien se le ocurre o piensa otra cosa? Sí, lo mismo, los datos y la recopilación de estados contables anteriores. Sí, eso puede estar incluido, digamos, pero básicamente lo que se va a contar allí es el estado de la sociedad en general, su situación presente y futura, las variaciones significativas que pudieran haberse producido en el ejercicio cerrado, las causales de distribución de los dividendos, si es que la Asamblea General Ordinaria decidió distribuir dividendos, sus relaciones con las controladas, en el caso que tuviera controladas, ¿sí? Todo ello se describiría en la memoria, pero básicamente es un reconto del estado general de la sociedad, su situación presente y su situación futura, ¿sí? Todo eso debería estar descrito en la memoria, ¿sí? Que es, digamos, el encabezado de este juego de estados contables. Profe, sería como ¿Sí? sería como darle un contexto, digamos, para quien lea el balance pueda interpretarlo mejor, algo así. Totalmente. Ah, Sí, perfecto. exactamente. Es justamente eso. Bien, bueno, luego vienen los estados contables propiamente dichos, que como ustedes saben, son 4, ¿sí? ¿Cuáles son? Estado de situación patrimonial, estado ¿Y de flujo efectivo, qué cuenta el estado de situación patrimonial? A grandes rasgos. ¿Qué usuario de información contable, o qué usuario no? ¿Qué puede determinar el usuario de la información contable haciendo una lectura de un estado de situación patrimonial?
activos y pasivos que tiene la empresa. Bien, perfecto. Exactamente eso. Y bueno, uno analiza activos y pasivos y de alguna manera puede determinar la solvencia que tiene esa empresa, ¿sí? Analizando justamente este estado contable básico que se denomina estado de situación patrimonial. Bien, ¿qué otro estado contable básico forma parte de esta parte del juego de los estados financieros? Estado de Vamos, resultados. perfecto. El estado de resultados. ¿Qué informa el estado de resultados? Y básicamente los resultados que tuvo la empresa durante el ejercicio económico. Cómo Bien, evoluciona el desarrollo de la empresa, digamos, básicamente. bien. Bien, la evolución se puede ver de alguna manera como dijimos, va a tener una columna comparando con los resultados del ejercicio anterior. Bueno, básicamente uno puede analizar viendo un estado de resultados justamente la rentabilidad que tuvo esa empresa durante un determinado periodo. ¿Sí? Ok. ¿Qué otro estado nos está faltando? El de flujo efectivo. Bien. ¿Qué nos informa el estado de flujo de efectivo? La liquidez puede ser. Bien, la liquidez, la situación financiera en la que se encuentra la compañía, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando veamos a un pantallazo de un estado contable bastante sencillo, bueno, que de alguna manera nos muestra un estado inicial de rubro disponibilidades de la empresa y un estado final, ¿sí? Un inicio y un final de la situación financiera de la empresa en un periodo determinado. Y en el medio se encuentran las causales de cómo se vio modificado ese inicio respecto del final, ¿sí? Entonces, lo que uno puede observar allí es, bueno, en qué estado financiero se encuentra el ente en cuestión, ¿sí? Bien, y nos está faltando uno. La evolución del patrimonio neto. Bien, evolución del patrimonio neto, perfecto. Estado en que uno puede observar, bueno, básicamente el movimiento de las cuentas patrimoniales, ¿sí? Vamos a ver allí la cuenta capital, la cuenta ajuste de capital, con la que vamos a empezar a trabajar la semana que viene, la cuenta de ajuste de resultados de ejercicios anteriores, en la que ya estamos trabajando, los resultados no asignados, que acabamos de ver en la clase de hoy, y también ya habíamos charlado en la clase pasada cuando vimos, bueno, qué posibilidades tiene la empresa a la hora de la distribución de las ganancias obtenidas, representadas por esta cuenta, resultados no asignados o no asignados. Y básicamente eso, ¿sí? Como su nombre lo indica, es la evolución del patrimonio neto de la compañía. Bien, perfecto. Entonces, tenemos la memoria, tenemos los estados comentables propiamente dichos, y luego vamos a encontrarnos con lo que se denomina notas y anexos. ¿Qué vamos a encontrar allí? ¿Qué vamos a encontrar en las notas y anexos? Y es como una especie de información complementaria que sirve justamente para entender mejor o aclarar algunas situaciones de los estados contables que no se pueden exponer en ellos. Bien, perfecto. Sí, vamos a encontrar aclaraciones y información adicional que la que se muestra en los estados contables, como bien los decís, ya que no se pueden exponer allí. Bueno, y además, de alguna manera, las políticas utilizadas por la empresa a la hora de la confección de estos estados financieros. Bueno, vamos a encontrar allí la moneda de medición. Vamos a encontrar allí las políticas contables utilizadas, el tratamiento que se les dio a las distintas contingencias, como vimos también recién,
los hechos posteriores al cierre del ejercicio. Bueno, todo ello lo vamos a encontrar en las notas y anexos. También, como decía el compañero, un detalle, por ejemplo, del rubro bienes de uso, porque ya que en el estado de situación patrimonial solo vamos a ver saldos de determinadas cuentas, bueno, y en el anexo bienes de uso vamos a tener un desglose en detalle de la evolución de cada uno de los bienes que de forma consolidada la empresa informó en el estado de situación patrimonial, ¿sí? Bueno, todo eso lo vamos a encontrar en las notas y anexos a los estados contables. ¿Sí? Sí, sí. Bien, perfecto. Y por último, en esto que, bueno, denominamos juego de estados financieros o juego de estados contables, vamos a encontrar el informe del auditor. ¿Qué vamos a encontrar allí básicamente? Bueno, vamos a encontrar, obviamente, a qué empresa y a qué fecha o a qué ejercicio se está refiriendo ese informe del auditor. Obviamente siempre va a tener que estar en referencia al cierre contable de la compañía. Las responsabilidades que tienen los directores de la compañía y las responsabilidades que tienen los auditores que están llevando el proceso de auditoría sobre el ejercicio cerrado. Todo eso va a estar contenido en el informe de auditoría. La opinión del auditor también acerca de la razonabilidad de la información contenida en los estados contables, si estos son razonables o no. Y bueno, una serie de requerimientos legales que tienen que ver con la información de pasivos previsionales y normas de lavado de dinero. Todo ello lo vamos a encontrar en el informe de auditor, que de alguna manera documento que cierra todo este juego de estados contables, ¿sí? Memoria, estados contables propiamente dichos, notas y anexos a los estados contables e informe del auditor. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Si les parece, vamos a dar un pantallazo general eh, a unos estados contables que les quiero compartir para que veamos que todo esto que hemos conversado en la clase de hoy, bueno, de alguna manera tiene aplicación práctica a la hora del armado y del análisis de un juego de estados contables. Están viendo, ¿cierto? Sí, sí, profe. Sí, sí. Bueno, ok. Bueno, acá en la carátula de los juegos de los estados contables nos define el periodo de que se trata. Obviamente están los datos de la empresa, los datos formales de la empresa. Bueno, en este caso esto no cuenta con memoria, así que vamos a pasar directamente a lo que sería los estados contables propiamente dichos. Bueno, y acá está un poco esto que les mencionaba. Los estados contables, como vimos anteriormente, tratan las, las operaciones realizadas durante el ejercicio 2022, cuyos saldos se encuentran expresados en la columna de la derecha, y en la columna de la izquierda, bueno, vemos esos mismos saldos al cierre del ejercicio anterior, ¿sí? Saldos también reexpresados en moneda de fecha de cierre de ejercicio actual. ¿Qué quiero decir? Estos saldos que se muestran en la columna de la derecha, que tiene de título 31 del 12 del 21, no son los saldos que pudiéramos encontrar en el cierre del ejercicio 21. No,
Si yo voy al cierre del ejercicio 21, no me voy a encontrar con estos saldos. ¿Por qué? Porque están en moneda homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos saldos contenidos en el cierre del ejercicio 2021, les apliqué el método de anticuación de las partidas y los llevé a monedas de fecha de ejercicio actual, ¿sí? Es decir, que ambos saldos están en monedas de fecha de cierre de ejercicio 31 del 12 del 22. ¿Ok? ¿Está eso claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, obviamente están expuestos cada uno de los rubros del activo, el activo corriente con su correspondiente rubro de disponibilidades, el activo no corriente con todos los bienes, con los saldos de todos los bienes de uso que posee la empresa, un total del activo, como lo conocemos en su estructura tradicional, para luego pasar al pasivo corriente, en este caso la empresa tiene solo deudas, no registra pasivo no corriente, total del pasivo, y luego encontramos el patrimonio neto, donde en este estado de situación patrimonial no hay un desglose por cuenta, sino que está expuesto en un solo valor, un solo monto, con lo cual hay que trasladarse al estado de evolución de patrimonio neto para, bueno, hacer un análisis más profundo de ese valor. Por ejemplo, fíjense que el saldo del patrimonio neto a fecha de cierre de ejercicio actual, es decir, 31 del 12 del 22, es de 660.000. Bueno, entonces nos trasladamos al estado de evolución del patrimonio neto, bueno, y ese saldo lo encontramos obviamente acá, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es, los estados contables básicos están súper interrelacionados entre sí y deben ser consistentes entre sí, ¿sí? No podrían mostrar situaciones distintas a las a lo que se informa en otro estado del mismo periodo, ¿sí? Bueno, entonces, este saldo de total del patrimonio neto que vemos acá, informado en el estado de situación patrimonial, obviamente lo tenemos que encontrar en el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Bueno, y acá se puede ver un desglose mayor, donde se ve la cuenta capital, que como charlamos, siempre evaluada a valores nominales, la cuenta ajuste del capital, donde sí vamos a, digamos, registrar todo aquello efecto inflacionario sobre el patrimonio neto de la empresa. Bueno, los resultados obtenidos, en este caso son pérdidas, y bueno, el resultado del ejercicio, ¿sí? Totalizando un total de patrimonio neto que, como lo vimos recién, se encuentra expuesto en el estado de situación patrimonial. Bueno, este saldo también que vemos que se trae de forma comparativa del patrimonio neto del ejercicio anterior, también lo tenemos que encontrar en el estado de situación patrimonial, en la columna correspondiente a ese mismo periodo. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, si vamos a rubro disponibilidades, vemos que, bueno, la cuenta caja y bancos tiene una nota. Entonces, nosotros nos podríamos dirigir a esa nota para ver con un mayor grado de detalle que no se podría haber expuesto en el estado de situación patrimonial, pero sí en una nota anexa a los mismos. Bueno, en este caso, acá desglosa el saldo de la caja y el saldo del banco de forma discriminada, ¿sí? Vuelvo al estado de situación patrimonial. Bueno, nos encontramos acá con todos los bienes de uso de la empresa. Como yo les comentaba recién, bueno, acá vemos solo los saldos finales de esas cuentas, pero si nos trasladaríamos al anexo de los bienes de uso, anexo adjunto a este juego de estados contables, bueno, encontraríamos un detalle mayor de todas esas cuentas, ¿sí? Donde encontramos valor inicial de esos bienes de uso, las altas que tuvieron
cada uno de esos bienes de uso en este periodo, en el periodo actual, y las bajas, ¿sí? Con un total final. Y luego de eso juegan las amortizaciones. Las amortizaciones al inicio del ejercicio, las amortizaciones que corresponden al ejercicio actual y el total de las amortizaciones existentes al inicio más las amortizaciones del ejercicio. Y después, bueno, se obtiene una columna de netos que básicamente lo que hace es, bueno, tomar el total de los valores de orígenes y restarle las amortizaciones. Y así se construye el neto. Entonces, este neto es el que deberíamos ver volcado en el estado de situación patrimonial. Por ejemplo, tomo muebles y útiles, 149.000. Su historia es esta, ¿sí? Que hemos descrita en esta línea, pero el saldo que se traslada al estado de situación patrimonial es ese, 149.958. Entonces, vuelvo al estado de situación patrimonial, muebles y útiles, bueno, y me encuentro con ese saldo, ¿sí? Bien, lo mismo ocurre con las deudas y para el caso del patrimonio neto, bueno, ya lo acabamos de ver. Bueno, este es el estado de situación patrimonial. Veamos un poco el estado de, perdón. Quiero ir al estado, bien, el estado de resultados, que todavía no hemos visto, también con su columna comparativa del ejercicio anterior. Tiene por un lado todo lo que tiene que ver con los recursos o las ganancias obtenidas en el periodo representativo, el cierre de ejercicio analizado, los gastos, bueno, y el resultado del ejercicio, ¿sí? Fíjense que toda la parte de recursos tiene notas donde uno podría consultar la nota para obtener un grado de información mayor. Acá solo están consolidados los saldos en el estado de resultados. Lo mismo ocurre con la parte de los gastos, ¿sí? Bueno, y obviamente se llega a un resultado del ejercicio. Resultado del ejercicio que debería también estar volcado, obviamente, entre otros lugares, en el estado de situación patrimonial, ¿sí? Fíjense, perdón, en el estado de evolución del patrimonio neto. Fíjense que tenemos 65.000 pesos de pérdida, bueno, situación que deberíamos verla reflejada en el estado de evolución del patrimonio neto, en el rubro resultado del ejercicio, ¿sí? Obviamente, este resultado del ejercicio termina conformando un valor de patrimonio neto que, como vimos recién, lo hemos reflejado en el estado de situación patrimonial. Bien, y tenemos también el estado flujo de efectivo, que como les comentaba cuando charlamos un poco de qué se trataba este estado, tenemos una situación inicial, ¿sí? También siempre con la comparativa del ejercicio anterior, donde vemos el rubro disponibilidades de la empresa a fecha de inicio de ejercicio, ¿sí? Y luego tenemos las justificaciones que hacen que el estado de situación patrimonial, perdón, que el rubro de disponibilidades a fecha de cierre de ejercicio, bueno, tenga determinado valor, ¿sí? Perdón, acá les decía, acá tengo el estado al inicio, el estado financiero de la empresa al inicio, y acá tengo el estado de la empresa, estado financiero de la empresa final, ¿sí? Y las justificaciones de por qué ocurrió ello. Fíjense, bueno, que encontramos al cierre de ejercicio, la empresa tiene disponibilidades por 64.000, dato que debería estar volcado de esa misma manera en el estado de situación patrimonial, cosa que acá vemos. Vuelvo al estado de flujo efectivo.
¿Qué otro dato podemos cruzar? Bueno, fíjense que los ingresos que la empresa obtuvo en el ejercicio fueron 2.558.000, dato que deberíamos encontrar en el estado de resultados. 2.558.000, ¿sí? Y lo mismo ocurre con los gastos. Fíjense que acá encontramos gastos en el estado de resultados por 2.500 también millones, perdón, 2.500 millones, 2.500 no, millones, no, 2.000 millones, 2.500.000, ahí va, y ese dato, bueno, sale de la suma de estos conceptos, ¿sí? Obviamente, como les decía antes, todos los estados aportan información cruzada que deben ser concordante entre los distintos estados que forman este juego de estados contables. Bien, después, como charlamos antes, nos encontramos, una vez que vemos cada uno de los estados contables básicos, bueno, con los anexos y con las notas. Este, por ejemplo, es el anexo de bienes de uso, y acá comienzan las notas a los estados contables. Como les decía, poco habla de las normas contables utilizadas para la preparación de los estados contables, las estimaciones que se realizaron, la unidad de medida utilizada, los criterios de medición para cada uno de los rubros, las notas que descomponen o que agregan información a los puestos en cada uno de los estados contables, y luego nos encontramos con el informe del auditor. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguno tiene una duda? ¿Se aburrieron? ¿Se perdieron? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, y por último, como les había contado, bueno, nos encontramos con el informe del auditor, donde obviamente se habla de los estados contables propiamente dichos, del cierre del ejercicio económico propiamente dicho, como les contaba, de la responsabilidad y la elección de la empresa, las responsabilidades del auditor, la opinión del auditor sobre los estados contables analizados, los requerimientos legales, bueno, las normas contables que exigen al auditor informar, valga la redundancia, en su informe a los estados contables, bueno, y obviamente la firma del auditor y la certificación de la firma por parte del consejo profesional correspondiente. Bien, no quería dejar de mostrarle esto para que vean que, bueno, todo lo que charlamos no es pura teoría, sino que tiene toda la aplicación práctica a la hora de la preparación, elaboración y certificación de los estados contables, ¿sí? Bien. Dudas, consultas de todo lo que hemos conversado en la clase de hoy. No termino de entender cómo se determina si algo va en la nota o en las notas o en un anexo. Bueno, básicamente, como charlamos antes, las notas hablan sobre las políticas contables utilizadas a la hora de la confección de los estados contables. El anexo se utiliza más para desglosar una información que se encuentra ya en los estados contables, ¿sí? El anexo tiene más que ver con una parte numérica que una parte descriptiva, ¿sí? Las notas tienen que ver con una parte descriptiva de la situación general del ente y de las políticas contables utilizadas para la elaboración del propio estados contables. Y los anexos tienen
la facultad de agregar una información que el estado contable básico no lo permitía. ¿Sí? Básicamente es eso. Listo, muchas gracias. O por nada. ¿Qué otra cosa, chicos? Profe, todos los balances deben estar aprobados por el consejo, ¿no? Por un auditor del consejo. A ver, si uno necesita hacer gestiones legales ante determinados organismos, van a pedir la certificación del auditor de acuerdo al consejo profesional que corresponda. ¿Sí? Ahora bien, si la empresa no necesita, cuestión bastante extraña, que por lo general sí, un balance se lo requiere presentar, por ejemplo, ante distintos organismos de contralor públicos. Bueno, ahí en ese caso, si uno, el organismo va a pedir que esté certificado, que esté certificada la firma del auditor por el consejo profesional que corresponde. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Estamos? Bueno, terminamos temprano. Primera clase que terminamos no a las corridas y con el reloj ahí pasado. Eh, eh, bueno, nos queda la semana que viene seguramente ustedes van a terminar de trabajar con ejercicios de pasivos y impuestos que nos han quedado pendiente de resolver. Posiblemente comencemos a trabajar también con algún modelo de parcial que contenga todo lo visto en esta segunda parte y conmigo nos encontramos el próximo jueves para ver el último tema teórico que tiene que ver con esto que les comentaba de modelos contables y el método de ajuste por inflación. ¿Sí? ¿Vamos? Chao. Dale, Sí, sí. perfecto. Gracias, profe. Un abrazo para todos. Buen fin de. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Chao, profe. Chau, chau.